Esdras. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese la vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni proclamaréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos has sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente
que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Invito a mi hermano Antonio. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, contentos. Es un privilegio estar aquí en la casa del Señor para escuchar su palabra. Y como dijo Jorge en la primera parte, hemos vivido días de mucha incertidumbre. ¿Ustedes saben cuál es la página más visitada esta semana en internet? Ya se imaginan, ¿no? ¿Ya? ¿No? Esta de acá, ¿no? Aquí todos hemos estado ahí entrando a la página y con nuestra calculadora viendo cuántos votos le llevaba y en fin, ¿sí? Parece que ya tenemos una ganadora. Todavía hay que esperar con paciencia que terminen de contar todas las actas observadas. Pero quiero compartirles el testimonio de un hermano, ¿no? Me dice, hermano Antonio, el domingo cuando anunciaron que Sánchez había ganado, ¿no? Que él estaba en primer lugar. Y luego cuando entré a la página de la OMPE y vi que sí, pues le llevaba por más de 40.000 votos, yo decía, ya no hay nada que hacer, es la voluntad del Señor. Y me dijo, pero hermano Antonio, yo llegué y me puse a orar, me dice. Yo me puse a orar intensamente para que no sea así. Y después me dice ahora, Dios ha contestado mi oración, ¿no? Porque la candidata por la que yo voté está ganando. Definitivamente, hermanos, es tiempo de aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? De dejarnos de divisiones, de pleitos, de odios y orar por las autoridades, por la persona que Dios decida poner en la presidencia. Amén. Entonces nos comprometemos a eso, a orar, ¿sí? Porque la persona, así me guste o no me guste, aceptar la voluntad de Dios y cuidar mis labios, cuidar mi corazón. Bien, hablando de la oración, ¿puedes quitar por favor ya esto? Puedes poner la otra imagen. Hablando de la oración, ¿sí? El mensaje de hoy día le he titulado Una oración eficaz que llega a Dios. Pero permítanme hacerles una pregunta muy personal. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Si somos honestos, seguramente a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando estamos orando, ahí en la privacidad de nuestra habitación, sentimos que nuestras oraciones no llegan ni al techo. Sentimos una pesadez, no sabemos ni cómo orar, nadie me ha enseñado, llevo 30 años aquí, nadie me ha enseñado cómo orar, hago lo que puedo. Nos parece una eternidad, cuando estamos 15 minutos orando, mejor ya hago otra cosa, tengo tantas cosas que hacer, ¿para qué pierdo tiempo acá? Siempre lo mismo, Dios ya sabe lo que necesito. Y es más, ni siquiera me escucha Dios. ¿Para qué estoy orando? Y sentimos que Dios está muy lejano. ¿Les pasa eso? Pues vamos a ver esta mañana. Este mensaje es importantísimo, hermano, porque tiene que ver con un área muy básica, muy fundamental de nuestra vida. Ya el hermano Jaré nos habló que para Esdras las escrituras, la palabra de Dios era importantísima. La semana pasada hemos visto que la confianza en Dios es importante. Ahora vamos a ver que la oración es importante, pero ¿saben qué? Dios quiere que tengamos una vida de oración
eficaz. ¿Sí? Dios quiere que tengamos una vida de oración eficaz. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer que nuestra vida de oración sea más eficaz? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí oramos, ¿es verdad? Todos oramos. Vamos a ver, a la luz de este texto que leyó Jorge en Esdras capítulo 9, 4 principios que debemos considerar para que nuestra vida de oración sea mucho más eficaz. En el poco tiempo que tengo, me van a disculpar, pero no puedo dar un seminario acerca de la oración. Yo mismo estoy luchando, le digo, Señor Jesús, enséñame a orar. Todos los días le pido al Señor que me ayude a orar. Pero aquí a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver 4 principios que nos van a ayudar que nuestra vida de oración sea más eficaz. Pero antes vamos a orar para pedirle al Señor que guíe este mensaje. Amado Señor Jesucristo, gracias porque tú eres el maestro de la oración. Tú vivías en permanente comunión con el Padre Celestial y sabías, Señor, darle la importancia a la oración. Ayúdanos a aprender, Señor Jesucristo, en esta mañana, cómo orar, cómo hacer que nuestra oración sea más eficaz y llegue hasta ti. Que tu Espíritu Santo, a la luz de tu palabra y de este ejemplo de este hombre, Esdras, nos ayude, Señor, a orar mejor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el primer principio, ¿sí?, para orar con eficacia es confesar sinceramente nuestras faltas unos a otros. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Permítanme leerlo en una versión del lenguaje actual, ¿sí?, que se entiende un poquito mejor. Dice así. Ustedes me pueden seguir ahí en su versión. Dice, cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes y me dijeron, Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las abominables costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de sus pueblos. Así el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros en pecar de esa manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. ¿Qué está pasando? Después de haber orado y orado por muchos años, por mucho tiempo, Esdras ha llegado muy emocionado desde Babilonia hasta Jerusalén. Dios ha cumplido su sueño y no ha venido con las manos vacías. Ha venido con presentes para consagrarlos a Jehová, oro, plata, bronce. Ha ofrecido holocaustos a Dios en el templo y todo parece ir de maravillas. Hasta que vienen los jefes del pueblo y abren su corazón ante Esdras para informarle de una triste noticia. Como es la contaminación espiritual en la que ha caído el pueblo de Dios. Se han estado mezclando en matrimonios mixtos, dando a sus hijos en matrimonio a las comunidades paganas y se han dejado seducir, dice Esdras, por todas sus abominaciones, especialmente en la idolatría. Es increíble, ¿no? Cómo después de todo lo que han pasado en el exilio, han vuelto nuevamente, Dios les ha dado la oportunidad de volver a levantar el templo y ahora están nuevamente adorando a los Baales, a otros dioses. Al parecer, la devoción que Esdras mostraba hacia las cosas de Dios ha hecho que tanto los gobernantes como el pueblo tomen conciencia de sus pecados y se den cuenta
de que su vida no coincidía con lo que Dios demandaba de ellos. Y por ello han venido a confesar sus pecados públicamente. Y al parecer, no es al parecer, es la verdad, ¿no? Esto es algo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Nos llaman para pedirnos un montón de cosas, ¿no? Que oremos por su salud, que oremos por su economía, eso, pero difícilmente la gente viene, y menos aquí, a confesar. Hermanos, yo quiero hoy día que me den permiso para confesar mis pecados a la congregación. Parece que el temor a la vergüenza, ¿sí? Por vergüenza estamos sufriendo secretamente como consecuencia de nuestra falta de confesión de nuestras faltas a nuestros hermanos. Santiago 5:16 dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Esdras sin duda era una persona consagrada a Dios, buena, y su vida de oración era muy, muy poderosa. Más adelante vamos a considerar el ejemplo de oración de este hombre. Pero primero necesitamos considerar, ojo, que la manera en que vivimos afecta sin lugar a dudas la eficacia de nuestras oraciones. Lo digo de nuevo, la manera en que vivimos diariamente afecta sin lugar a dudas la eficacia de nuestras oraciones. El Salmo 66, 18, 19 dice: si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Entonces, si nuestra vida de oración se ha vuelto monótona, si estamos dudando del poder de Dios, de si Dios nos escucha o no, si hemos pensado que no vale la pena perder tiempo orando, no es culpa de Dios. Tal vez necesitamos evaluar sinceramente cómo está nuestra vida delante de Dios. Y tal vez descubramos que tenemos guardaditos ahí pecados que no hemos confesado, que nos hemos negado a confesarlo a nuestros hermanos. Después de volver del exilio y trabajar duramente para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén y dedicar el templo, el pueblo de Dios, al parecer, abandonó su celo que los había caracterizado para no permitir que sus vecinos gentiles les ayudaran. Y ahora han llegado al extremo no solo de emparentarse con los pueblos paganos, sino de participar de sus prácticas abominables, dándose cuenta de que habían fallado en obedecer los mandatos que Dios les había dado por medio de su palabra. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 5 claramente dice que cuando ellos lleguen a ese lugar que Dios les da, donde fluye la leche y la miel, no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni sus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para dar culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Bien advertidos estaban.
lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas y traer abajo sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Ellos no quisieron hacer eso. Y lo más triste de todo era que sus propios líderes no solo han sido permisibles en permitir estos pecados, sino que ellos mismos también los están cometiendo. Eran líderes que estaban conduciendo al pueblo de Dios de una manera equivocada. No estaban desempeñando bien su papel de ser los guías espirituales de la nación, del pueblo de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué cedieron a este pecado y desobedecieron abiertamente la palabra de Dios? Tal vez se sintieron incapaces de hacer frente solos a los grandes desafíos que enfrentaban diariamente. Se sentían débiles y marginados por las sociedades vecinas. O veían el logro, la prosperidad de estos pueblos y querían imitarles. Tal vez sus dioses los están haciendo prosperar. ¿Por qué no inclinarnos? ¿Por qué no postrarnos ante sus dioses? ¿Por qué no hacer sus prácticas que ellos hacen? ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con ellos y convertirnos de enemigos en aliados? Seguramente pensaron. Claro, muy fácil es criticarnos a ellos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros también nos dejamos seducir por las cosas del mundo y terminando haciendo partícipes de las cosas que ellos hacen? Vemos los mismos programas que ellos ven, escuchamos la misma música que ellos van, vamos a los mismos lugares, y etcétera, etcétera. No nos parecemos, no nos diferenciamos, en nada de la gente del mundo. Y olvidamos lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Es verdad o no? Nos gusta la cochinadita, ¿no? El pecado. Nos gustan las cosas del mundo. Pero es bonito, hermano Antonio, ¿no? Es agradable, la paso bien. Esas películas son, claro, tienen cositas ahí, ¿no? De pornografía, pero no importa, hermano Antonio. ¿No? ¿Cuántos pecados cometemos diariamente nosotros? Pero también hemos visto y vemos hoy en día líderes de iglesias cristianas evangélicas desobedecer abiertamente la palabra de Dios y desviar al pueblo de Dios para terminar haciendo cosas que Dios no ha ordenado y trayendo como consecuencia una frialdad espiritual dentro de las iglesias. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Muy nuevo en las cosas del Señor yo, nuevito creyente. Y por curiosidad dije, vi un cartel ahí, lluvia de bendiciones y qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas. Con el apóstol tal y tal. Voy a ir, dije, no, a lo mejor me cae mi bendición por ahí. Y pagué, era en dólares, ¿no? La entrada era en dólares. Era en la Plaza de Toros, ahora ya no hay la Plaza de Toros, son unas galerías, pero estoy hablando hace muchos años atrás. ¿Sí? Llenecito estaba ahí, todas las graderías llenecitas. En primera fila, muchos pastores de las iglesias de acá de Trujillo. Salió el apóstol y dijo,
Dios me ha dicho que va a venir una gran bendición para el pueblo de Trujillo. Así que pastores, agranden sus iglesias, tumben sus iglesias, compren más sillas porque va a venir un gran avivamiento para la ciudad de Trujillo. Los pastores ahí, comprar más sillas, a tumbar el auditorio, ¿no? Y así, ¿no? Dios me acaba de hablar, dijo este hombre. No de manera audible, pero no menos importante. Me acaba de decir que los que ofrenden estos en 15 minutos tendrán una gran bendición del cielo, porque Dios dice, abriré las ventanas de los cielos. Y hermanos, salieron los sugieres no con estas bolsitas, sino con costales, con sacos. Y la gente cómo bajaba a ofrendar. Y este apóstol decía, si tienes un billete de 20, de 50, de 100, todavía no había de 200 en el tiempo, no des el de 20, den de 100 porque Dios dice que te bendeciré. He visto gente que da su auto al Señor, su casa, así que dale al Señor. Y la gente hasta su casaca, se casacaban algunos, hacía frío y lo ponían en el saco. Luego, dijo a los pastores, algunos de los pastores, vengan acá, acompáñenme. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Y van a ver lo que va a pasar a la quinta vez que llamemos al Espíritu Santo. Y empezó, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. A la quinta vez dijo, ven Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí cayeron de espaldas. Y dijo, mira, ahí está el Espíritu Santo en esa persona que se está moviendo, como, ¿no? Y que está dando vueltas. Ahí está el Espíritu Santo. Miren la que está saltando, ahí está el Espíritu Santo. Un juguete. El Espíritu Santo era su juguete que él lo llamaba cuando quería y lo usaba como quería. Dios permita que se levanten hombres como Esdras, que con su estilo de vida consagrada a Dios nos motive a volvernos de todo corazón a Dios y nos apartemos de nuestros pecados y tengamos el valor de confesar sinceramente nuestras faltas unos a otros. El segundo principio que vamos a ver para tener una vida de oración eficaz es sentir un sincero dolor por el pecado, no solo nuestro, sino también el de nuestros hermanos. Es tremendo lo que Esdras hace en el versículo 3. Esdras capítulo 9, versículo 3. Yo he intentado hacer esto y ni un pelo me sale. Ya he intentado jalarme los pelos, ¿ya? No, pero miren, ¿no? A ese extremo llega el dolor de Esdras. Dice jalarse los pelos, tirarse de la barba, ¿no? O sea, y no solamente eso, sino que también dice que se sentó angustiado en extremo. Y el versículo 4 dice que al ver esta actitud se juntaron los que temían las palabras de Dios a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y el versículo 5 dice que a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido, mi manto, se postró, dice, ¿no?, de rodillas y extendió sus manos a Jehová Dios. Ojo que aunque Esdras no era quien había cometido estos pecados detestables contra Dios, los sintió como suyos propios. Y las muestras de dolor que él manifiesta, ¿sí?, nos permiten ver su profunda aflicción y su gran preocupación por la infidelidad del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué tomó Esdras esta actitud tan drástica? Yo le iba a decir que intenten jalarle el pelo a su vecino, ¿no? No peques, no peques, ¿no? A ver si va a ser fácil, ¿no?, de jalar de los pelos. Claro, porque Nehemías, vamos a ver, hace eso, ¿no? Nehemías no se jala los pelos de él. Dice, le tira de los pelos a los que están en pecado. Jare, por favor, a partir de lunes así, ¿no? El que venga a confesión, ya no peques, ¿no?
Todos nos vamos a quedar calvos y sin barba. ¿Por qué? ¿Por qué tomó Esdras esta actitud? Sin duda, porque tomaba muy en serio el pecado y la desobediencia a la palabra de Dios. Era consciente de las trágicas consecuencias de fallarle a Dios. Esdras sabía que por estos mismos pecados ellos habían sido deportados, llevados al exilio por 70 años. Y de seguro estaba viendo las consecuencias, estas consecuencias del pecado en la vida de las personas que habían llegado a Jerusalén antes que él. Y se encontraban abatidas, desanimadas por todo lo que les estaba pasando y estaban culpando a Dios. ¿Cuántos en el día de hoy estamos tomando en serio el pecado de nuestros hermanos y la desobediencia a la palabra de Dios? Es cierto que hay muchos en la iglesia que profesamos amar la palabra de Dios, pero no estamos permitiendo que esta palabra influencie en nuestra vida, que transforme nuestra vida, que nos cambie. No dejamos que surta efecto en nuestra conducta personal. No sentimos ese santo temor hacia la palabra de Dios. Quizás estamos enfatizando mucho en el amor de Dios, en que Dios es un Dios de amor, y por supuesto que lo es. Pero no olvidemos que también Dios es un Dios santo que castiga el pecado, y esa es la situación que tanto angustia a Esdras. Por eso es que toma esta actitud. Dice el texto que Esdras permaneció sentado y abatido hasta la hora del sacrificio por la tarde, por causa del pecado de los que se habían dejado engañar. Así podemos comprobar que sintió el problema del pecado, que también él no sintió que le concernía personalmente a él. Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos y preguntarnos, ¿hasta qué punto verdaderamente creemos en la palabra de Dios? ¿La obedecemos de verdad? ¿Le estamos dando la importancia que se merece? ¿La tomamos en serio? Tengamos presente que el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Al final del versículo 5 dice que Esdras, extendiendo sus manos a Jehová. ¿Qué significa extender las manos a Dios? Extender las manos hacia el cielo es un gesto de entrega y disposición. Es como un mendigo que no tiene nada y suplica por ayuda. Extender las manos a Jehová significa que uno es consciente que está entrando en la presencia de Dios y está dispuesto a no ocultar nada. Quiere decir que cuando nos vamos a dirigir a Dios en oración, el alma, la mente se presentan tal como son, como si estuvieran completamente desnudas ante Él. Así se presentó Esdras delante de Dios, sin nada que esconder o disimular, dolido tremendamente por el pecado de sus hermanos. Por eso, 1 Timoteo 2:8 del apóstol Pablo dice, por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Verdaderamente necesitamos tener en cuenta este principio. Cada vez que estamos dedicando tiempo a la oración, estamos sintiendo dolor por el pecado, no solo nuestro, sino también por el de nuestros hermanos. Estamos extendiendo manos santas a Dios cuando oramos. Me acuerdo mucho el testimonio de un amigo que me contó hace mucho tiempo que él vino a confesar su pecado ante el hermano Heriberto. Los que no le conocieron, fue uno de los ancianos aquí en la iglesia. Dijo, hermano Heriberto, me he acostado con una mujer, he cometido pecado de fornicación. Y él le sorprendió, porque dice que el hermano Heriberto se puso a llorar como un niño. Comenzó a llorar, afligido. Y le dijo,
Tienes que dejar ese pecado. Te va a destruir. Y no solamente a ti, sino al cuerpo de Cristo. Cuando tú fallas, toda la iglesia se ve afectada. El tercer principio que tenemos que considerar para tener una vida de oración eficaz es que cuando entramos en la presencia de Dios, tenemos que vaciar nuestro corazón ante Dios. En el versículo 6 empieza la oración ya, ahora sí empieza, y aquí está el ejemplo. No es como la oración del Padre Nuestro, no es que todos vamos a orar así como ora Esdras, es un ejemplo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y me gustaría que piensen en las palabras, miren cómo se dirige Esdras a Dios. Lo voy a leer en otra versión, la versión del lenguaje actual, para que se entienda mejor. Dice, Esdras 9:6. Dios mío, qué vergüenza. Estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre otro llegarían hasta el cielo. Hemos estado pecando, versículo 7, hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros, incluyendo nuestros príncipes y sacerdotes, hemos sido entregados al poder de los gobernantes de otros países. Hasta hoy nuestros enemigos nos han herido, saqueado, humillado y sacado de nuestro país. Tremendo cómo ora este hombre. Llama la atención poderosamente cómo Esdras, postrado delante de Dios en oración, no levanta el dedo acusador para señalar la culpa de aquellos que están en abierta desobediencia a Dios, empezando por los líderes de la nación. Esdras nos dijo que las iniquidades de ellos se habían multiplicado sobre sus cabezas y la culpa de ellos había crecido hasta el cielo. Él dijo, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Esdras sabía que puesto que estaban unidos por el mismo pacto ante Dios, sus iniquidades de hecho eran también las suyas. Hermanos, es muy fácil levantar nuestro dedo acusador con nuestros hermanos, contra nuestros hermanos y señalarles y apartarnos de aquellas personas que no están obrando bien dentro de la iglesia, alegando que algunos cristianos se encuentran en abierta desobediencia contra Dios, por eso yo no me junto con la chusma, con esos pecadores. Qué pecadores que son mis hermanos, ¿no? ¿Cómo fallan, no? ¿Cómo se equivocan? Pero debemos entender que ese no es el pecado simplemente de ellos, sino que es nuestro pecado también en cierto sentido. Necesitamos identificarnos con las faltas de ellos también. Es más, debe dolernos a nosotros el pecado de nuestros hermanos como le duele al Señor Jesucristo cada vez que alguien del cuerpo de Cristo, de su cuerpo, de la iglesia, falla. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:26, si uno de sus miembros sufre, hablando de la iglesia, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos se le da honor, los demás se alegran con él. Esdras, hermanos, conocía por experiencia propia lo que significaba estar lejos de Jerusalén, lejos del templo, en el exilio y bajo un yugo de opresión. Por eso sintió un gran temor al pensar que Dios los podría volver a juzgar y que podrían perder la bendición de estar en este santo lugar que Dios había escogido para que su pueblo le adore. Miren cómo continúa en el versículo 8 Esdras oración. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase
un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esdras apela a la misericordia de Dios en su oración, quien ha permitido, dice, que un pequeño grupo del pueblo de Dios vuelva después de 70 años de estar en el cautiverio y ahora puedan gozar de estar en este lugar, en el santuario. Y que Dios podía alumbrar sus ojos, darles vida, dice. Esdras siente que por fin la gracia de Dios ha vuelto a su pueblo. Tienen ahora un Dios que los alumbre, ¿sí? Ya no están en la ceguera espiritual. Sienten que ahora tienen vida. O sea, Esdras está emocionadísimo de estar en el templo, en la presencia misma de Dios. Lo mismo podemos decir nosotros hoy en día, hermanos. Dios nos ha dado un lugar seguro en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra luz, quien ha venido a darnos verdadera vida, la vida eterna. Gracias, hermano. Gracias al sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ahora ya no andamos en tinieblas. Ahora tenemos la luz de Cristo. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Qué privilegio, hermanos, que tenemos nosotros como cristianos, de tener la presencia del Señor Jesucristo en este lugar, en nuestra vida. Luego Esdras empieza a evocar los favores que Dios ha tenido para con su pueblo, que no los ha desamparado, sino que ha sido misericordioso al permitirles volver a levantar el templo, los muros de la ciudad. Aún, dice Esdras, con los gobernantes de Persia. Increíble lo que Dios puede hacer, ¿no? Y esto, hermanos, es algo muy importante que tenemos que considerar en nuestro tiempo de oración. Traer a nuestra memoria todas las bendiciones que Dios nos ha dado. No debemos ser ingratos con Dios cuando estamos orando. ¿Cuánto solemos ser agradecidos a Dios? ¿Cuánto le agradecemos por todas las bendiciones que Dios nos da? ¿O es que acaso nos creemos con el derecho de que Dios tiene que bendecirnos y punto? Para los que somos padres, ¿cuánto gozo trae a nuestra vida cuando uno de nuestros hijos viene y nos dice: gracias, papito, por esto o por aquello? De la misma manera, Dios, nuestro Padre Celestial, se goza cuando no somos ingratos y somos agradecidos por cada una de las bendiciones que Él nos da. De verdad que ni lo pensamos. Pero el solo hecho de despertar cada mañana ya es una bendición. Y más aún si tenemos la vista y las fuerzas para trabajar y un plato de comida en la mesa y qué sé yo. Nada, lo damos por sentado. Jesús dijo en cierta oportunidad, cuando vinieron 10 leprosos, ¿sí? y él le dice: vayan, ¿no? Al sacerdote, presente al sacerdote, y dice: mientras iban, fueron sanados, y solo uno volvió a darle gracias. Y el Señor Jesús dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Solamente hubo uno que venga a dar gracias, y ese era samaritano. Por último, hermanos, el cuarto principio para tener una vida de oración eficaz es exaltar a Dios por su infinita misericordia. Versículo 13 al 15. Miren cómo termina Esdras su oración. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, nuestro Dios, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades,
y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios, le dice, eres justo, tú eres justo. Puesto que hemos quedado en remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Interesante cómo Esdras termina su oración, ¿no? Aceptando que Dios no los ha castigado de acuerdo a lo mal que ellos se han portado al desobedecer sus mandatos, y mostrando un sincero deseo de no volver a quebrantar los mandatos de Dios, ya que si no lo hicieran, solamente les quedará ser consumidos por la justa ira de Dios. Ojo, hermanos, que Esdras no trata de justificar el pecado de su pueblo y el justo castigo que han tenido de parte de Dios. Por el contrario, exalta a Dios por los cuidados que Él ha tenido con ellos en el exilio y que ha permitido que vuelvan, ¿sí?, al lugar que Él prometió a sus padres y continúen adorándole en su santo templo. Al observar su desobediencia actual, comprendió que era una forma de despreciar la misericordia de Dios que Dios le había mostrado en el pasado, y que por lo tanto lo único que merecían era el juicio completo y definitivo. Tristemente, muchos cristianos hoy en día, hermanos, no estamos considerando esta gran verdad que se muestra a lo largo de todas las Escrituras. El día del juicio de Dios está pronto. Pronto vendrá y nadie podrá escapar de su presencia. Hebreos 9:17 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Por eso Esdras termina implorando la clemencia de Dios, que continúe extendiendo su gracia y misericordia para con su pueblo. Cuando adoptamos esta posición, Dios está dispuesto no solamente a escucharnos, sino en su amor está dispuesto a perdonarnos, a extendernos su bondad. Esto que hizo Esdras en aquel momento va a ser crucial en el presente y en el futuro de su pueblo, y es un acto digno de ser imitado. Cuando veamos que hay pecado en Centro Bíblico, tenemos que dolernos como Esdras de nuestro pecado y clamar a Dios que tenga misericordia. Pero hermano, no solamente se trata de imitar un gesto noble y ejemplar, sino que estemos dispuestos nosotros a presentarnos ante Dios, tal como somos, en la condición que nos encontramos, conscientes de que nada podemos ocultar de la presencia de Dios. ¿O hay algo que podemos esconderle a Dios? Como para no confesar nuestro pecado. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sabiendo esto, ya Esdras ni siquiera tiene el valor de suplicar a Dios, simplemente alaba a Dios y declara que ni siquiera es digno de estar en la presencia de un Dios tan santo. Esta actitud, hermanos, es la que muchos de nosotros hemos perdido hoy en día. Nos creemos con el derecho de venir acá a la iglesia todos los domingos, en cualquiera sea la condición que nos encontremos. No tomamos conciencia de que nuestros pecados nos separan de Dios. ¿Y qué fue? Pon la siguiente, por favor.
que fue gracias a que Cristo estuvo dispuesto a dar su propia vida en la cruz del Calvario, es que ahora nosotros tenemos el privilegio de venir a este santo lugar, de entrar en la presencia de Dios, de estar en una íntima comunión con Dios nuestro Padre Celestial. Si no fuera por la obra de Cristo, seríamos fulminados en este momento o cuando estamos orando. Esdras tiene toda su confianza puestas en las promesas de Dios de enviarles un gran libertador que sería descendiente de la casa de David y se sentaría en el trono para gobernar por siempre a su pueblo escogido. Esdras miraba hacia adelante. Nosotros ponemos nuestra mirada atrás, a aquel momento donde Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso debe llenar nuestros corazones de gozo, hermanos. Si Esdras sintió este deseo de postrarse delante de Dios, aún sin haber visto todo lo que Dios iba a hacer en el futuro, y confesar sus pecados, llorar por el pueblo, agradecer a Dios por su misericordia, nosotros no deberíamos sentir también ese mismo deseo de estar postrado delante de los pies de nuestro Señor, de vaciar nuestro corazón ante Él, de decirle cuán agradecidos estamos por el privilegio que tenemos, no solamente de ser sus hijos, sino de poder estar diariamente en oración, en comunión con Él. ¿Anhelamos de verdad tener una vida de oración eficaz, hermanos? ¿O vamos a seguir jugando a la oración? Lo hago por cumplir. Si no oro, me va a castigar Diosito, me va a ir mal. Esdras entendió el poder de la oración. Y la Biblia está llena de ejemplos de oraciones eficaces que llegaron hasta Dios. Ezequías, Ana, David, Salomón. Pero el maestro de la oración es nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que leyó en la cena nuestro hermano Jorge, cuando Jesús está ahí en el Getsemaní, orando fervientemente, dice Lucas que su sudor caían como gotas de sangre. Fue una oración eficaz. ¿Saben por qué? Porque Dios contestó la oración de Jesús. ¿Cómo, hermano Antonio? Si Jesús fue crucificado, ¿cómo que Dios contestó su oración? Por supuesto que sí. Lucas dice en el 22:43 que después que Jesús terminó de orar, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo mismo va a hacer Dios cuando estemos orando. Quizás no conteste nuestras oraciones como nosotros lo estamos pensando, pero sí va a enviar su ayuda para fortalecernos, para darnos la fuerza para superar cualquier prueba, cualquier dificultad. Amén, hermanos. ¿Vale la pena orar? Por supuesto que sí. ¿Vamos a orar? No. Tenemos que orar con eficacia. Entonces hemos visto que Dios anhela que tengamos una vida de oración eficaz. Pero para ello hemos aprendido de la oración de Esdras que cada vez que entramos en la presencia de Dios debe haber una confesión sincera de nuestros pecados. Debemos sentir un sincero dolor, no solamente por nuestros pecados, sino también por el de nuestros hermanos. ¿No? Sabiendo lo mucho que afecta esto, el pecado, en nuestra comunión con Dios. Debemos estar dispuestos a vaciar nuestra alma delante de Dios y ser agradecidos por todas y cada una de las bendiciones que Dios nos da y exaltarle a Dios por su infinita misericordia y ser conscientes que el día del juicio vendrá. Vamos a ponernos de pie para orar. Oh, amado Dios,
Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Por habernos dejado el testimonio de estos siervos tuyos como Esdras. Un hombre que amaba tanto, tanto tu palabra, que confiaba tanto en ti y oraba mucho, mucho, Señor, de una manera muy eficaz. Perdónanos si nuestra fe es muy pobre, muy pequeña y cuando estamos orando no confiamos en que tú nos escuches. No creemos que tú estás ahí con nosotros. Dudamos de tu poder cuando tú has sido bueno, misericordioso. No nos has pagado conforme a nuestros pecados, Dios, sino nos has tratado con mucha misericordia, con mucha bondad. Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que nos están escuchando en sus casas. Que nos ayudes a que Centro Bíblico esté llena de hombres y mujeres que oramos de una manera eficaz. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y por eso es que estamos aquí, Señor, clamándote que nos llenes de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe cada momento que abrimos tu palabra y que estamos postrados delante de ti. Gracias por tu infinito amor, Dios bueno. Dejamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.